Bienvenidos alumnos a su clase de Sistema Respiratorio. Quien les habla la doctora María Teresa Pérez Narrea. Y bueno, continuando con nuestras clases, ya hemos comentado en la primera sesión acerca de todos aquellos componentes osteomusculares que recubren y protegen a nuestras vísceras del sistema respiratorio. En la segunda clase tocamos vía aérea superior, ¿no? Toda la parte que es macro, micro, embrio. Y ahora nos tocaría comentar acerca de la vía aérea inferior. Igual, entonces, hablaremos de la parte de macro, de micro, embriología y función. De dos estructuras principalmente, ¿no?, que corresponden a la vía aérea inferior, que es la tráquea y los pulmones. Bien, entonces esta es la misma imagen que los he mostrado desde la clase pasada, en donde observamos pues las estructuras que componen el sistema respiratorio y en esta oportunidad hablaremos de esta parte, que vendría a ser la tráquea. Y como siempre, empezaremos con la embriología. Vamos a ir un poquito más atrás del embrión. En esta parte hablaremos de lo que es el disco trilaminar o gástrula. El disco trilaminar, como su nombre lo dice, tiene tres componentes: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Miren, si se dan cuenta, el ectodermo es de color azul, ¿sí? O al menos así lo dibujan en los libros. El mesodermo es un color rojo y el endodermo de un color amarillo. Estas tres capas del disco trilaminar son importantes porque de allí, absolutamente de estas tres capas, surgen y se originan todos los órganos del cuerpo. Y estas tres capas a su vez vinieron de un disco que era bilaminar, que estaba compuesto por una parte por el epiblasto. Este epiblasto es el que da origen a estas tres capas. El endodermo da origen a las vísceras, generalmente del sistema digestivo y del tracto respiratorio. Y acá lo coloco con un cuadrado o un rectángulo, verde, donde vemos que la tráquea y los pulmones provienen del endodermo. Y si se dan cuenta, todas estas estructuras provienen a su vez del intestino. El intestino, estamos hablando del intestino en el embrión, ¿sí? El mesodermo da origen generalmente a todo lo que son músculos, da origen a lo que son los huesos, sistema hematopoyético, tiene el riñón, ¿no?, y las serosas que cubren a estos órganos. Y como sabemos, la pleura es una serosa. Entonces, el mesodermo da origen a la pleura parietal y a la pleura visceral. Y por último, el ectodermo da origen a todas aquellas estructuras que tienen que ver con el sistema nervioso. Entonces vemos que el pulmón, así como el árbol bronquial, tienen origen endodérmico como mesodermo. Y obviamente si tiene filetes nerviosos, que lo va a tener, ese origen es ectodermo. Entonces, vemos aquí en este embrión que ya más o menos tienen una idea, porque hemos comentado cuando hablamos de la embriología de laringe, que a partir de la cuarta semana, vean aquí este embrión, primero en amarillo es el intestino. En el embrión existen tres zonas del intestino: el intestino anterior, como ven aquí, el intestino medio y el intestino posterior. Del intestino anterior surge en la cara anterior una especie de yema que se le denomina divertículo respiratorio, como lo ven aquí, y acá también se ve a mayor aumento. Es el que finalmente va a dar lugar a la tráquea y a los pulmones. Y como este surgió, se dan cuenta, prácticamente es una continuación del intestino anterior. Sabemos que el intestino tiene un origen endodérmico, por lo tanto, el recubrimiento de la tráquea y de los bronquios, estamos hablando del epitelio que tapiza la luz de estas estructuras, tiene un origen endodérmico. Como se dan cuenta, este divertículo respiratorio tiene una comunicación aún con el intestino anterior en la cuarta semana. Recuerden que este intestino finalmente lo que va a dar lugar va a ser al sistema digestivo, ¿ya? Pero el sistema digestivo no puede estar en contacto con el sistema respiratorio. En un primer momento, claro, cuando es embrión. Entonces empieza a aparecer una especie de estructuras que van a dividir estas dos áreas, que se llaman crestas tráqueo-esofágicas. Estas van a ir creciendo y se van a ir fusionando y finalmente van a separar al esófago de la tráquea, en una posición dorsal para el esófago y ventral para la tráquea y las yemas pulmonares. Al mismo momento, si se dan cuenta aquí, este intestino anterior en la parte más superior o cefálica, se continúa
con el orificio de las bolsas faríngeas o arcos faringios. ¿Ven aquí? Entonces, si hiciéramos un corte coronal, se observa acá los arcos faringios. En amarillo está la zona del epiglotis y en azulito o celeste vendría a ser la zona de lo que es la laringe, que van a formar los cartílagos, que finalmente se van a continuar con la tráquea. Entonces, esto es lo mismo que vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, en la cuarta y quinta semana se forman los arcos faringios. Si hiciéramos un corte a este nivel coronal, se vería así el embrioncito. Tiene una luz, como ven aquí, que es lo que va a formar la faringe. Y en este orificio que ven aquí se llama apertura laringea u orificio laringio, que es el que se va a continuar por delante con la tráquea y el pulmón. Esta es la misma imagen, esta es la vida real, como ven. Se nota claramente, ¿no? Las hendiduras faringeas, los arcos, las bolsas. Pero ven aquí, este epitelio es de tipo endodérmico. Y como saben, esta luz vendría a ser de la faringe y se continúa con la laringe. Siempre origen endodérmico. El cartílago y los músculos serán de un origen mesodérmico. Y los músculos y los cartílagos de la laringe provienen de los arcos faringios número 4 y arco faringio número 6, que es el que fusionaba. A medida que va creciendo el embrión, el orificio laringio, que era sagital, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora se abre cada vez más y va a formar ya un orificio a manera de, que tiene una forma de T. Esto es aproximadamente en la 12ª semana de edad gestacional. Se dan cuenta que por encima de lo que vendría a ser la epiglotis se continúa con la faringe y finalmente con la lengua. Al mismo momento que va creciendo la laringe, se va desarrollando, vemos que el divertículo respiratorio va a ir creciendo y va formando las yemas pulmonares, aproximadamente a las 5 semanas de edad gestacional. Estas yemas pulmonares van a ir creciendo, van agrandando, van adquiriendo mayor volumen, mayor tamaño y van formando los bronquios, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Eso es aproximadamente la 6ª semana. A la 8ª semana vemos cómo estos bronquios principales se van desarrollando en bronquios lobares. Finalmente tiene el bronquio derecho un lóbulo superior, un lóbulo medio, un lóbulo inferior y el izquierdo solamente queda con 2 lóbulos, ¿no? El superior y el inferior. Bien, esta es otra imagen en la cual vemos, recuerdan que en la clase pasada hablamos de los canales pericardio-peritoneales y los pliegues. A medida que van creciendo, estas yemas pulmonares tienen un pequeño espacio formado por el canal pericardio-peritoneal. Si se dan cuenta aquí también, en este instante, aún todavía se comunican la cavidad torácica, como se dan cuenta, con la cavidad peritoneal. Va creciendo los pulmones, van ocupando espacio, van formando los pliegues pleuropericárdicos, los mismos que se van a fusionar y van a formar la cavidad pleural para el pulmón y la cavidad pericárdica para el corazón. Y por debajo de ellos es que se va a ir formando también el diafragma, para cerrar finalmente la cavidad torácica con la cavidad abdominal. Bueno, en esta imagen observamos lo mismo, ¿no? Vemos acá la yema pulmonar, como tenemos su división de la tráquea, va a formar para el pulmón derecho y pulmón izquierdo, finalmente sigue dividiéndose los bronquios para formar el lóbulo superior derecho, el lóbulo inferior derecho, el lóbulo superior derecho, el lóbulo medio e inferior derecho y también el lóbulo superior e inferior izquierdo. Se va a ir dividiendo cada vez más los bronquios y al final de la 6ª semana la división de la tráquea se ha hecho en 17 veces. Eso quiere decir que hay 17 generaciones de vía aérea al final de la 6ª semana. Las otras 6, porque en realidad son 23 las que tenemos en el adulto, las otras 6 generaciones se realizan postnatal. O sea, el pulmón, en un niño cuando nace a término, no nace con todo el pulmón desarrollado, lo va adquiriendo poco a poco a medida que va creciendo. Mientras va formándose y va dividiéndose la tráquea, también va a ir madurando poco a poco
el pulmón. Madurar significa que el pulmón sea capaz de hacer intercambio de gases y por lo tanto el recién nacido pueda respirar solo. Eso significa maduración pulmonar, lo puede hacer. Eso significa maduración pulmonar. Entonces, para llegar a ese estado de madurez pasa por 4 periodos. El periodo pseudoglandular, que va de la semana número 5 a 16, el periodo canalicular, la semana 16 a la 26, el periodo de saco terminal, semana 26 al nacimiento, y el periodo alveolar, que va desde el 8º mes intraútero hasta la niñez, más o menos 8 años, 10 años aproximadamente. Bien, estos son los 4 periodos, ¿no? Aunque en esta literatura señalan uno primero, que es el embrionario. Algo que tiene que quedar muy claro es que los periodos se superponen entre ellos. ¿Por qué? Porque la maduración es cefalocaudal, es decir, que la parte superior va a madurar primero que la parte inferior, pero todas finalmente van a terminar de madurar. El periodo embrionario es el que hemos comentado prácticamente en las primeras partes, ¿no? Donde hemos dicho de que tenemos el divertículo, ¿sí? Aparecen las yemas, aparecen los primeros, el bronquio principal, derecho, izquierdo. Eso dura aproximadamente, aparece entre las 4 y 6ª semana, ¿no? Más o menos de edad gestacional. Incluso acá ponen casi hasta las 7, ¿no? Ya caemos en la imagen en donde está la yemita y va formándose los bronquios. Luego viene el periodo pseudoglandular, desde la semana número 5 hasta aproximadamente la semana 16-17. Miren que aquí, habiendo todavía periodo pseudoglandular, ya tenemos un periodo canalicular, o sea, ya hay parte del pulmón que está haciendo o que está teniendo una conformación de tipo canalicular. Va desde la semana 16 hasta la semana más o menos 25. Luego aparece el periodo sacular, ¿no? Que va hasta el nacimiento, e incluso antes del nacimiento ya empieza el periodo alveolar, que termina de madurar en la vida postnatal, más o menos 8 años. Y acá vemos cómo va madurando el pulmoncito. Igualmente, en la maduración se necesita la presencia de una sustancia que se llama surfactante. Aparece en la semana 24 o 25, ya se produce, pero va a ir aumentando en volumen y en efectividad, siendo las 2 últimas semanas antes de terminar el embarazo que este aumenta en gran magnitud y se hace efectivo. Vamos a hablar de cada uno entonces de los periodos. El periodo pseudoglandular, vemos aquí la división, estamos hablando ya de los bronquiolos, ¿no es cierto? Se va dividiendo la tráquea, se va dividiendo el bronquio, va formando bronquiolos cada vez más pequeños. Se llama pseudoglandular porque cuando uno lo ve a la imagen parecen glándulas. ¿Ven acá? Aparecen glándulas. Estas glándulas, en realidad estos no son glándulas, son las divisiones que está haciendo el bronquio para formar bronquiolos terminales. Miren cómo es la histología. Son estructuras tubulares que están tapizadas por epitelio simple cúbico. Algo que también llama la atención, vemos que el intersticio es bastante amplio, ¿no? Y el capilar prácticamente no está en contacto con la vía aérea. Por lo tanto, un feto que nazca a esta edad, prácticamente la mortalidad es el 100%, porque es incompatible con la vida, no va a poder respirar. Luego viene el periodo canalicular, que va de la semana 16 a la semana 26. Cada bronquiolo terminal se divide en 2 o más bronquiolos respiratorios, que finalmente después se van a dividir en conductos alveolares. Acá observamos que aún todavía continúa el epitelio cúbico, pero los capilares, miren, ya están haciendo contacto con la vía aérea. Si bien es cierto, en este periodo ya hay contacto del capilar con el bronquiolo terminal, podría haber intercambio de gases. Entonces la sobrevivencia sí se podría lograr con cuidados bastante extremos, sobre todo a partir de la semana 25 de edad gestacional, ¿no? En la cual hay mayor cantidad de capilares que podrían estar cerca y en contacto con el bronquiolo. Luego viene el periodo sacular terminal, desde las 26 semanas hasta el nacimiento. Aquí los sacos terminales prácticamente, miren, ya el epitelio del bronquiolo se hace un epitelio plano y el capilar entra en contacto íntimo con el bronquiolo respiratorio. Entonces aquí prácticamente ya hay intercambio de gases,
o puede darse el intercambio de gases. Aquí la sobrevida es muchísimo mejor. Finalmente tenemos el periodo alveolar, que va desde el 8º mes de edad gestacional hasta la niñez, en donde ya prácticamente se han formado los alvéolos maduros, están bien desarrollados, hay un contacto con el capilar bastante cercano al alvéolo. Este contacto íntimo entre el capilar y el alvéolo es lo que va a formar finalmente la barrera alvéolo-capilar, lo que permite la difusión de gases. Bueno, esto es lo mismo, este es un resumen. Tenemos cómo es que va madurando el pulmón. Primero es un bronquiolo terminal, epitelio simple cúbico. Vean que el capilar aún no está en contacto con el bronquiolo terminal. Posteriormente van a estar en contacto el capilar y también aumenta el número de capilares, y el epitelio cúbico se transforma en un epitelio simple plano. Y finalmente van a formar los conductos y alvéolos, que son prácticamente todos epitelio simple plano, con algunas células cúbicas que vendrían a ser los neumocitos tipo 2, y los capilares protruyen hacia los alvéolos, prácticamente están tan pegados a los alvéolos para establecer ese contacto muy cercano entre el aire que está proviniendo del medio ambiente con la sangre para que pueda difundir el oxígeno. Además de las células endoteliales que van a formar los capilares y el epitelio, ¿no?, que se transforma en un epitelio simple plano, al final más o menos de la 6ª semana, en las 26 semanas de edad gestacional, o sea, prácticamente estamos hablando en el periodo sacular, se desarrollan otras células, que son las células alveolares tipo 2 o los neumocitos. O neumocitos tipo 2. Estos van a producir surfactante. El surfactante es una sustancia necesaria capaz de disminuir la tensión superficial en la interfase alvéolo-aire. Recuerden que antes del nacimiento los pulmones están llenos de un líquido que contienen grandes cantidades de cloruro, pocas proteínas, algo de moco de las glándulas bronquiales y el surfactante. Esta sustancia aumenta en las 2 últimas semanas antes del nacimiento. En la semana 34 la concentración de surfactante es elevada. Hay tanta cantidad de surfactante que se está produciendo a esa edad gestacional que es eliminada hacia el líquido amniótico. Cuando el surfactante, específicamente los fosfolípidos, que son parte del surfactante, entran en contacto con el macrófago del líquido amniótico lo capta y lo lleva hacia el corion del útero y producen interleuquina 1B. Esta interleuquina lo que hace es aumentar la producción de prostaglandinas que causan la contracción del músculo. Al parecer, algunas señales del feto participan en el inicio del parto. Además, los movimientos respiratorios se inician antes del nacimiento. ¿Estos qué hacen? El feto aspira el líquido amniótico. Y esto es importante porque el líquido amniótico es un estimulante para el desarrollo del pulmón y acondiciona también a los músculos respiratorios. En el nacimiento se inicia la respiración. Este líquido que está en el pulmón es reabsorbido por los capilares sanguíneos y linfáticos. Otra pequeña parte es expulsada por la tráquea y los bronquios durante el parto, a través de la boca y la nariz por la presión que se ejerce sobre el tórax en el canal vaginal. Cuando se va reabsorbiendo el líquido, el surfactante, que obviamente ya debe estar porque es un bebé maduro a término, se deposita en la superficie del alvéolo a manera de una película muy delgadita, y eso evita la tensión superficial, o al menos la disminuye. Aunque el tamaño del alvéolo aumenta el crecimiento del pulmón después del nacimiento, en realidad el aumento del tamaño del pulmón postnatal se debe porque aumenta el número de los bronquiolos respiratorios y de los alvéolos. Recuerden que al nacimiento solo está presente un sexto, o sea, solo 50 millones de alvéolos del total de la cantidad de alvéolos que puede tener un adulto. El resto de los alvéolos se forman durante los primeros 10 años de vida. ¿Ya? Entonces, uno nace con un sexto del número de alvéolos que tiene un adulto. Esto se va a ir completando con el tiempo, a medida que va creciendo y madurando el niño. Dentro de las malformaciones que existen
en el tracto respiratorio, una de las más comunes son las fístulas traqueosofágicas, ¿no? Tenemos la fístula tipo A, B, C, D o E. Esto es dependiendo de la literatura porque también hay en números, pero en realidad son las mismas, ¿no? Siendo la más común la atresia esofágica proximal con fístula traqueosofágica distal. Recuerden que las fístulas se acompañan mucho con atresia esofágica porque embriológicamente vinieron del mismo tubo, ¿sí? Entonces generalmente van de la mano. La más común, como les digo, es esta, la A. Existe una enfermedad muy común en los prematuros, que es la enfermedad de membrana hialina. Esta enfermedad se da porque hay ausencia o marcada deficiencia de surfactante. Y esto se ve pues en niños que nacieron antes de tiempo, ¿no? Porque sabemos que el surfactante aparece, si bien es cierto, aparece a partir de las 26 semanas, recién es efectivo en las 2 últimas semanas del término del embarazo. Entonces, niños que nacen mucho antes de ese tiempo tienen surfactante ineficiente y en poca cantidad, ¿no? Y esto se llama enfermedad de membrana hialina. Por mecanismos que ya estudiaremos, se deposita estas estructuras amorfas acelulares en la pared del alveolo, lo que evita la difusión del gas, provocando hipoxemia en estos pequeñitos. Por eso es importante, cuando ustedes se enfrenten a una gestante con amenaza de parto pretérmino, tener en cuenta que el recién nacido probablemente pueda tener una enfermedad de membrana hialina. Bien, ahora, habiendo ya comentado la embriología, hablaremos de la macroestructura. La tráquea es un pasaje tubular para el aire, de aproximadamente 12 a 14 centímetros de largo y tiene un diámetro de 2.5 centímetros. Comienza en el cuello, en el borde inferior del cartílago cricoides, más o menos a nivel de C6, ocupa el mediastino, siempre por delante del esófago y cerca de la línea media, y termina a nivel de T4, en donde se bifurca en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo, ¿no? Lo que se denomina la carina. El epitelio, que lo vamos a comentar posteriormente, posee cilios, importante para poder captar todas las estructuras o partículas extrañas que puedan llegar a la vía aérea. En un corte transversal, la tráquea está compuesta aproximadamente por 20 anillos incompletos, se llama incompleto porque tiene una zona en la que no vas a encontrar cartílago, que le da soporte y evita que se colapse la tráquea. En la cara posterior presenta músculo liso, como ven aquí, y esta zona es la que está en contacto con el esófago, permitiendo que éste pueda expandirse durante la deglución. Entonces, por eso es que no tiene cartílago en la zona posterior. Posteriormente, el bronquio primario va a formar los bronquios secundarios, que son los bronquios lobares. Luego tenemos los bronquios terciarios, que son los segmentarios, y terminamos con los bronquiolos y los bronquiolos terminales. El epitelio que recubre la tráquea de los bronquios es el mismo. Es un epitelio de tipo pseudo-estratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. Las células que componen el epitelio tenemos estas 4, que son las células cilíndricas ciliadas, en un aproximadamente 30% en cuanto al número. Las células caliciformes, productoras de moco, las células basales, que son las células madre, y las células de Kulczynski, que son las células neuroendocrinas y que son capaces de secretar hormonas. Acá también en alguna literatura van a escuchar también las células en cepillo. No son tan comunes y estas tienen aparentemente una función de tipo mecanorreceptora. Debajo del epitelio, que vendría a ser la mucosa, encontramos la submucosa, que es esta zona de acá, en donde vamos a encontrar las glándulas seromucinosas. Debajo de la submucosa encontramos al cartílago, que es el cartílago hialino, y debajo encontramos a la serosa, si estamos hablando de tráquea, y si no, tejido conectivo, si estamos hablando de bronquios y bronquiolos intrapulmonares. Recuerden que el cartílago que forma parte estructural de la tráquea y los bronquios es cartílago hialino. Muy bien, el bronquio derecho e izquierdo tienen ciertas características anatómicas diferentes que lo diferencian. El bronquio derecho es más vertical, en cambio el bronquio izquierdo es más horizontal. Es más corto el derecho y el izquierdo es mucho más largo. El calibre también del derecho es más ancho, a diferencia del izquierdo.
La relación anatómica que tiene el bronquio derecho es con el callado de los ácigos y más bien en el bronquio izquierdo es con el callado aórtico. Recuerden que el bronquio derecho, que es el bronquio principal, va a dar origen a 3 ramificaciones lobales para el lóbulo superior, medio e inferior, y a su vez va a dar 10 segmentos pulmonares. Y el izquierdo son solamente 2, recuerden que son 2 lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior, y estos a su vez van a dividirse ambos en total en 8 segmentos broncopulmonares. Los pulmones derecho e izquierdo se localizan en los compartimentos laterales de la cavidad torácica y en medio de ellos encontramos al mediastino. Mide aproximadamente 25 centímetros de alto, 16 centímetros en su dimensión anteroposterior y en su dimensión transversa 10 centímetros el derecho, a diferencia del izquierdo que solo mide 7 centímetros. El pulmón derecho pesa un poco más que el pulmón izquierdo. Este pesa aproximadamente 600 gramos y este 500. O sea, en total ambos pulmones pesan 100 kg aproximadamente. Tienen forma de semicono con un eje vertical que es mayor. Tiene una superficie convexa que está en contacto con la pared del tórax. Tiene caras. Una cara externa, como les dije, que es convexa, es lisa y que incluso se pueden ver las huellas. Bueno, acá no, porque es un dibujo, pero se pueden observar las impresiones que hacen las costillas en los pulmones. En la cara externa podemos observar las cisuras. Oblicua, que es común para ambos pulmones, y solamente la cisura horizontal es del pulmón derecho. La cisura horizontal separa en el pulmón derecho el lóbulo superior del lóbulo medio y la cisura oblicua separa el lóbulo medio del lóbulo inferior. La cisura horizontal del pulmón derecho tiene su origen en la cisura oblicua, como ven aquí, cuando esta atraviesa la línea media axilar y sigue la curvatura de la cuarta costilla. Termina aproximadamente en el cartílago costal número 4. En cambio, la cisura oblicua en ambos lados nace aproximadamente en la cara posterior, en la apófisis de la vértebra T3 del pulmón derecho y T4 del pulmón izquierdo, rodea prácticamente a todo el pulmón. En la cara anterior van por el espacio intercostal número 5 y terminan a nivel de la línea medio clavicular en la unión de la sexta costilla con su cartílago. La superficie mediastinal o interna encontramos al hilio pulmonar, es decir, a los vasos que entran y salen del pulmón, así como los bronquios. El hilio pulmonar derecho tiene unas diferencias del hilio pulmonar izquierdo. Vemos que en el hilio pulmonar derecho la arteria pulmonar se ubica por delante del bronquio primario, a diferencia del hilio pulmonar izquierdo, donde la arteria pulmonar se ubica por encima del bronquio principal izquierdo. Además, podemos observar en el pulmón izquierdo la impresión cardíaca, que es mucho más pronunciada que en el lado derecho, denominado también escotadura cardíaca. Luego tenemos también lo que vendría a ser la superficie diafragmática del pulmón. Como su nombre lo dice, en contacto con el diafragma, es de forma cóncava y el hemidiafragma izquierdo está 2 a 3 centímetros por debajo del nivel del hemidiafragma derecho. Primero porque en el lado derecho encontramos al hígado, que eleva un poco el diafragma, y en el lado izquierdo más bien tenemos al corazón, que descansa prácticamente en esa zona del diafragma, lo que hace que esté por debajo del hemidiafragma derecho. Asimismo, la superficie diafragmática del lado derecho está conformada por el lóbulo medio y el lóbulo inferior del pulmón derecho, a diferencia de la superficie del hemidiafragma izquierdo, en la cual descansa ahí prácticamente solo el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. El ápex o vértice del pulmón se proyecta en la raíz del cuello, prácticamente sale 1 a 2 centímetros por encima de la primera costilla y es cruzada anteriormente por los vasos subclavios. Esta imagen es para
ver las impresiones que pueden observarse en la superficie mediastinal del pulmón. En el lado derecho vamos a encontrar la impresión que produce el esófago, la vena, el arco de los ácigos, la vena brachiocefálica. Y en el lado izquierdo observamos la impresión de la aorta. Bien, ahora vamos a hablar del segmento broncopulmonar. Un segmento broncopulmonar es un área de pulmón suplida por un bronquio segmentario, una rama de la arteria pulmonar y una rama de la arteria bronquial. Es el elemento funcional independiente más pequeño, es decir, que puede ser extirpado completamente sin afectar los demás segmentos broncopulmonares. ¿Cuántos segmentos broncopulmonares tenemos? Tenemos 10 en el derecho y 8 en el izquierdo. 3 en el lóbulo superior, 2 en el lóbulo medio y 5 en el lóbulo inferior. En el pulmón izquierdo, 2 de los segmentos se han fusionado, el 1 y el 2 del lóbulo superior. Y no existe el segmento 7 del lóbulo inferior. Eso da un total de 8 segmentos broncopulmonares. Otra cosa importante es que tiene un nombre especial uno de los segmentos broncopulmonares, que es la língula. La língula, que es el número 4 y el número 5, vendría a ser el lóbulo medio del pulmón derecho. Pero como no tiene fisura, no se considera lóbulo, ¿ok? Y este es el que está en contacto prácticamente con el corazón. En cuanto a la irrigación del pulmón, el pulmón tiene doble circulación. Por un lado, le llega sangre para oxigenarla, y por otro lado tiene que llegar sangre para oxigenar al pulmón. Entonces, la sangre que viene para ser oxigenada en el pulmón lo hace a través de la arteria pulmonar. El tronco pulmonar, este es anterior a la aorta ascendente y se divide en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, siendo la derecha más grande y más larga que la izquierda. Las arterias pulmonares se van a ir ramificando siguiendo a las vías respiratorias hasta llegar a los bronquiolos terminales, en cuyo punto forma un plexo capilar pulmonar. Por otro lado, la sangre que debe llegar al pulmón para oxigenar a estructuras propias de este órgano lo hace a través de las arterias bronquiales. La arteria bronquial derecha es generalmente rama de la arteria intercostal posterior, como ven aquí, y las arterias bronquiales izquierdas son ramas de la aorta torácica, que se originan más o menos a nivel de T5 y T6. La inervación del pulmón se hace a través de un plexo. Recuerden que es una víscera, por lo tanto la inervación es de tipo autónoma. Este plexo se encuentra a nivel del hilio pulmonar y contienen elementos motores y sensitivos tanto parasimpático como simpático. Acá vemos, por ejemplo, en azul la vía parasimpática o neuronas parasimpáticas. Esto viajan a través del nervio vago y cuyos núcleos se originan en el bulbo, el núcleo ambiguo y el núcleo dorsal del vago. Estos axones bajan por el vago, la neurona preganglionar, hasta llegar al plexo pulmonar. De ahí sale la neurona postganglionar y termina en el músculo liso y en las glándulas que forman parte del pulmón. En cambio, la cadena simpática, recuerden que siempre hay una neurona pre y una neurona postganglionar. La neurona preganglionar se localizan en las columnas intermedio-laterales de la médula espinal. Estas van a ingresar a la cadena simpática paravertebral, donde se encontrarán las neuronas postganglionares, el soma de las neuronas postganglionares. Incluyen allí el ganglio cervical superior y la cadena simpática, ¿no? Desde T1 hasta T4. Esto es lo que van a ir también hacia los músculos y las glándulas para producir broncodilatación, a diferencia de las neuronas parasimpáticas, que producen broncoconstricción y aumento de las secreciones. También tenemos un componente motor, pero este no va, como se dan cuenta, no va al pulmón, sino se va hacia la pared, que ya lo hemos comentado cuando hablamos caja torácica. Vamos a hablar ahora de lo que vendría a ser la microestructura. Vamos a empezar ahora con la tráquea. Empezaremos con la tráquea. Hay que tener en cuenta que el pulmón, su función principal es intercambio de gases. Y para que un tejido haga intercambio de gases, el epitelio o la barrera tiene que ser lo más delgado posible.
Nosotros empezamos en la tráquea con un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. A medida que uno se aleja de la tráquea y llega al alveolo, como ven aquí, el epitelio termina siendo un epitelio simple plano. Sin cilios, sin células caliciformes, nada. ¿Ya? Como ven aquí, las células caliciformes van a ir disminuyendo en cantidad, prácticamente solamente llegan hasta el bronquio segmentario. Las células ciliadas las puedes encontrar hasta los bronquiolos respiratorios, pero en escasa cantidad. Y las glándulas, al igual que las células caliciformes, solamente las vas a encontrar hasta el bronquio segmentario. Asimismo, el cartílago hialino. Vean que el músculo liso es una de las estructuras que permanecen en casi todas las divisiones del árbol bronquial, al igual que las fibras elásticas. Recuerden que el pulmón es un órgano netamente elástico. Algo que también quiero que tengan en cuenta aquí es que si ustedes ven en la división del árbol bronquial han separado dos zonas, ¿no? La zona de conducción, que ya hemos comentado, con la zona respiratoria. ¿Quién hace ese corte? El bronquiolo terminal, ¿no? A partir de bronquiolo respiratorio es vía respiratoria y antes de ello sería la zona de conducción. Esto es lo mismo. Miren, a nivel de tráquea y bronquio, ¿qué epitelio tenemos? Pseudoestratificado cilíndrico ciliado, tenemos músculo liso y tenemos cartílago. En los bronquiolos, el epitelio es epitelio cilíndrico ciliado, ya no es pseudo, ya no tiene células caliciformes y tampoco tiene cartílago. Pero vean que sí se conserva el músculo liso. El bronquiolo terminal se dan cuenta que ya no es cilíndrico porque ya se está acercando a la vía respiratoria. Entonces se hace un epitelio de tipo simple, cúbico, con unas células que son las células de Clara, que también lo hemos visto casi al final de los bronquiolos. No hay cartílago y aún continúa el músculo liso. Vamos a la zona respiratoria. En la zona respiratoria, el bronquiolo respiratorio se va haciendo epitelio simple plano, con su músculo liso. Finalmente terminamos en el saco alveolar, donde vamos a encontrar dos tipos de células, que son el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. Junto a su capilar y por ahí andando un macrófago alveolar. Acá es para hablar un poco del término acino y lobulillo pulmonar. Esto ya lo hemos comentado. Los bronquios tienen cartílago. Una vez que ya no hay cartílago, eso es un bronquiolo. Si ustedes saben que la función del pulmón es intercambio de gases, ¿qué son los intercambios de gases aquí? El bronquiolo respiratorio y el saco alveolar. Ese conjunto de estructuras se llama acino pulmonar. O sea, el acino pulmonar es la unidad funcional, porque ahí es donde se hace intercambio de gases. Pero si tú a este acino le añades el bronquiolo terminal, en donde no hay intercambio de gases, toda esa estructura se llama lobulillo pulmonar. No lóbulo, lobulillo pulmonar. Esto tienen que acordarse para cuando hablemos de espacio muerto y en caso de patología cuando hablemos de enfisema. Bien, vamos ahora a la vida real. Tenemos la diferencia entre un bronquio y un bronquiolo. En primer lugar, el epitelio. El epitelio del bronquio es pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. El bronquiolo, sí, también pseudoestratificado cilíndrico ciliado, pero ya las células caliciformes desaparecen. Prácticamente están desapareciendo. ¿Tenemos cartílago en el bronquio? Acá está. ¿C de cartílago? Sí. El bronquiolo no tiene. Ambos tienen músculo liso. Por lo tanto, ambos pueden cerrarse. ¿Tienen glándulas? El bronquio sí. Acá no está señalando ninguna, lamentablemente en este corte no ha salido la glándula, pero tiene que tener para llamarse bronquio. El bronquiolo no posee glándulas. Vamos a ver la diferencia entre bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio. El bronquiolo terminal tiene un epitelio simple cúbico con algunos cilios y con células de Clara. El bronquiolo respiratorio es un simple cúbico, como ven acá, muy parecido a este, ciliado, pero miren que aparece en las flechas, alveolos. Entonces, por eso es que aquí, ¿qué cosa hay? Hay intercambio de gases. Ambos tienen músculo liso, pueden cerrarse. Y la función del bronquiolo terminal es netamente de conducción y la de la respiratoria es obviamente intercambio de gases. Recuerden que aquí aparecen las células de Clara en el bronquiolo terminal. El bronquiolo respiratorio puede tener, pero muy escaso, es más característico del bronquiolo terminal.
Otra cosa importante es el diámetro. El diámetro del bronquiolo respiratorio, miren, es de 0.5 a 0.2 milímetros. Es muy pequeño. Es una vía aérea pequeña. Muy bien, seguimos entonces el conducto alveolar, que es simplemente una serie de alvéolos que forman dispuestos a manera de tubo, y posteriormente el saco alveolar, que es un conjunto de alvéolos a manera de bolsa. Tenemos ahora al alvéolo. En el alvéolo donde se hace el intercambio de gases, y ahí es donde encontramos la barrera hemato-aire. Esta barrera hemato-aire está compuesto, en primer lugar, acá no se ve, pero el aire entra en contacto primero con el surfactante, ¿no?, que está prácticamente cubriendo la superficie del alvéolo. Debajo de ello encontramos el neumocito tipo 1. Por debajo del neumocito tipo 1 encontramos la membrana basal, que es esa estructura en moradito, que es lo que sostiene al epitelio del alvéolo. Debajo de la membrana basal prácticamente no hay nada. O sea, de hecho sí hay un espacio virtual muy pequeño que sería el intersticio, pero existe. En una persona sana, este intersticio, como les dije, casi es nulo. Y por debajo de ello encontramos a la membrana basal del endotelio del capilar pulmonar. Entonces, justo en esta zona prácticamente están fusionadas ambas membranas. Por debajo de esta membrana basal del endotelio encontramos a la célula endotelial y finalmente la luz del capilar, donde estará allí mi glóbulo rojo. Entonces, esta barrera o respiratoria, membrana respiratoria o barrera hemato-aire, está compuesto por el epitelio del alvéolo, las membranas basales que se han fusionado, prácticamente no hay intersticio, y finalmente el endotelio del capilar. Entonces, el alvéolo es la unidad funcional del asino pulmonar, tiene un área total de 75 metros cuadrados, es decir, si yo abriera cada alvéolo y lo extendiera en una superficie, mide aproximadamente 75 metros cuadrados, que es más o menos el tamaño de una cancha de tenis. Es la barrera hemato-aire, está compuesto por los neumocitos tipo 1, que vendría a ser este de aquí, epitelio simple plano. En cuanto al número, son el 40% de toda la superficie del alvéolo, pero cubren el 90% de la superficie del alvéolo. ¿Cómo es eso? Porque el neumocito tipo 1 es una célula como una escama, o sea, tiene un área muy grande, ¿ya? Y eso hace que cubre el 90%, pero en cuanto al número, solamente son el 40%. El neumocito tipo 2, que es el número 1, es un epitelio, es una célula cúbica que en número es el 60%, o sea, es más numeroso que el neumocito tipo 1, pero solamente ocupan el 10% del área. Algo que también hay que hacerles recordar es que el neumocito tipo 2 puede hacer mitosis, el neumocito tipo 1 ya no. Y es más, el neumocito tipo 2 puede diferenciarse al neumocito tipo 1. Luego tenemos también a los macrófagos alveolares, que sería el número 2, que no forman parte de la barrera, como hemos comentado, pero están en el alvéolo porque son los encargados de fagocitar todo aquello que pueda haber llegado hasta el alvéolo. Acá vemos en una microfotografía el neumocito tipo 1, miren, la membrana basal, el endotelio y el eritrocito. Se dan cuenta que prácticamente la membrana basal de ambos epitelios están fusionados prácticamente y no hay ese pedazo de intersticio. Este espacio o esta distancia que debe pasar el oxígeno hasta llegar al eritrocito es de aproximadamente 0.2 a 0.5 micras. Es un espacio muy reducido. Para que se hagan una idea, un eritrocito mide 7 micras. Y esta distancia solamente es media micra o incluso menos, puede ser 0.2, 0.3. Algo que me estaba olvidando es que los neumocitos tipo 2 tienen en su composición unas estructuras u organelas que se llaman cuerpos lamelares, donde se produce el surfactante. El surfactante es una mezcla de fosfolípidos, siendo el más abundante el fosfolípido dipalmitoilfosfatidilcolina. Tiene un 50% de colesterol, grasa, tiene un 50% de colesterol y un 10% de proteínas. Este surfactante es necesario para vencer la tensión superficial. Bueno, yo les comenté también que el pulmón es un órgano elástico y como tal debe tener fibras elásticas en su composición. Y acá lo observamos. Esta es una coloración para fibras elásticas en la cual se observan estas estructuras a manera de hilos en el intersticio o en la pared de los alvéolos. Esta es la fibra elástica. Esta es pleura y acá tenemos fibra elástica. Eso permite que el pulmón pueda expandirse y regresar a su estado inicial.
que es característico de este órgano. La pleura, creo que no comentamos en la primera clase sobre la microestructura de pleura. Vamos a verlo aquí. La pleura, ya hemos comentado, es una serosa y está compuesto histológicamente por células mesoteliales, que son estas de acá, pues se llama M de mesotelio. El mesotelio es un epitelio simple plano, es una capita compuesta por una célula escamosa. Esta sería la pleura visceral, pero como se dan cuenta, acá tenemos alveolo. Debajo del mesotelio de la pleura encontramos tejido conectivo, vasos sanguíneos y linfáticos. Muy bien, esto también se los voy a dejar para que lo repasen. Esto es una microfotografía real, donde observamos aquí en número 1 una vía aérea compuesta por epitelio simple cúbico. Se dan cuenta que es continuo el epitelio simple cúbico, y tenemos también músculo liso. Esta imagen es lo mismo, miren, este epitelio simple cúbico es muy parecido a este de acá. Entonces yo diría, bien, él es un bronquiolo terminal, porque la 1 es un bronquiolo terminal, pero si se dan cuenta, se descontinúa esta pared por esta estructura, que es un alveolo. Esto es un bronquiolo de tipo respiratorio. Tenemos alveolos, tenemos sacos alveolares. Esto sería un acino pulmonar. Sacos y conducto alveolar. Les dejo la leyenda para que lo repasen. Una de las patologías que me van a alterar la barrera hemato-aire es cuando el intersticio se hace visible. Esto se ve, por ejemplo, en una enfermedad ocupacional que es la neumoconiosis o asbestosis. Lo vamos a resolver en una práctica, pero vamos a dar un poquito a grandes rasgos. Esta enfermedad está producida por un mineral que es el asbesto, que se utiliza para la fabricación de techos. Este asbesto ingresa por vía aérea, llega al alveolo, y en el alveolo produce una inflamación de tipo crónica. Esta inflamación crónica genera depósito de colágeno, en el intersticio, haciendo que el intersticio sea grande. Y por lo tanto, la barrera hemato-aire ya no tenga una longitud de 0.5 o una distancia, lo tendrá probablemente de 1 micra, 2 micras, 3 micras, incluso más, lo que dificulta la difusión del oxígeno del alveolo hacia los capilares. Esa es una de las patologías o las enfermedades que puede producir o puede ser causada por el asbesto. Otra de ellas es el mesotelioma, que es el tumor de la pleura. También el carcinoma broncogénico, también placas pleurales. Hay un sinfín de enfermedades que son producidas por este mineral. Y finalmente, con esto acabaríamos la parte de macro y microestructura de todo el sistema respiratorio. El sistema respiratorio tiene una estructura y tiene una función. Gracias a los órganos, o sea, la parte física del sistema respiratorio, puede cumplir su función. Tenemos aquí las narinas externas y la cavidad nasal. Estas llevan aire a la faringe y la laringe, a su vez a la tráquea, después al árbol bronquial y finalmente a los pulmones. La cavidad nasal está conectada a los senos paranasales. ¿Para qué? Tiene una función de resonancia, y esta función de resonancia es finalmente para la producción de la voz. La faringe y la laringe contiene a las cuerdas vocales, cuya vibración van a producir la voz o el habla. La tráquea, al igual que la faringe y que el árbol bronquial, están tapizadas por epitelio cilíndrico ciliado con moco, y eso hace que sea un mecanismo de defensa, el moco y los cilios, para evitar que lleguen sustancias patógenas hacia los alveolos. Los pulmones, capilares pulmonares que rodean a los alveolos. Este contacto del capilar con el alveolo es lo que va a permitir que ingrese oxígeno del aire hacia el alveolo y que remueva CO2 del tejido hacia el medio ambiente. Este CO2 que se remueve ayuda a regular el equilibrio ácido-base. Entonces se dan cuenta que todos los órganos son importantes en el sistema respiratorio para que cumpla su función principal, que es oxígeno, CO2 y las accesorias, regulación ácido-base y producción de la voz. Ok. La bibliografía que se ha utilizado es la anatomía para estudiantes de Gray, el Kirschenbaum para la parte histológica y el Langman para la embriología. Y con esto terminamos el desarrollo de
estructuras del sistema respiratorio. Muchas gracias.